Buenos días a todos y bueno, en primer lugar muchas gracias por invitarnos a este primer congreso y enhorabuena por la organización excelente y bueno, viendo un poco la afluencia, desde luego creo que es todo un éxito. Pues para quien no conozca FIAB, os voy a decir en dos palabras qué es. FIAB es la Federación de Industria, Alimentación y Bebida Española, es la patronal del primer sector industrial del país y por lo tanto con orgullo diría representamos este sector tanto a nivel nacional como internacional. Como os decía, el sector de alimentación y bebida es el primer sector industrial del país. No voy a parar en todos los números, pero sí quiero destacar que estamos casi a 100.000 millones de euros de facturación anuales. Hay más o menos medio millón de empleos que se crean en este sector y es un sector que va creciendo detrás de cada año. En Navarra, en esta comunidad autónoma, aunque los datos son un poco viejos, los nuevos estamos a punto de sacarlo en un par de semanas. Es un sector muy relevante, ya se ha comentado. Sí que quiero destacar la performance en comercio exterior, o sea que hay un importante superávit y eso creo que es siempre algo que hay que destacar, pues fuerte de crecimiento y efectivamente es uno de los ejes de crecimiento. Las empresas más importantes, por así decirlo, en volumen de facturación, creo que son empresas que todo lo que están en esta sala y que están en el sector conocen. No voy a parar mucho en eso porque quiero realmente luego entrar en lo que es realmente la ponencia, tendencia del consumidor. De todas formas, estas diapositivas van a estar a disposición. ¿Y de dónde son estas empresas? Las empresas que conforman el sector alimentario, de industria, alimentación y bebida navarro, pues en panadería, cárnicas, frutas y hortalizas y bebida, por supuesto. Los destinos donde exportáis más, pues al país vecino, es decir, Francia en primer lugar, Reino Unido, y aquí será también interesante ver un poco en los próximos años, ¿no?, con el tema del Brexit, cómo puede afectar a las exportaciones. Y bueno, y poco a poco todos los otros países fuera de la Unión Europea, pues Suiza, Australia, Estados Unidos son los primeros destinos. Y los productos que se exportan más, pues bueno, vosotros probablemente lo sabéis mejor que yo, pero bueno, hablamos de verduras congeladas, panadería, maíz en conserva, vino y poco a poco los otros. Bueno, centrándonos un poco en lo que era el tema de la ponencia, de la jornada y de este bloque. Quiero poner un poco el contexto, aunque creo que todos lo conocemos, es decir, parece que por fin la crisis ha pasado y por lo menos lo que es la tendencia de consumo se está recuperando, lo que es el gran consumo, y efectivamente pues España está liderando este crecimiento, que además no se genera por un crecimiento de la población, sino por un aumento del gasto, es decir, aumenta el volumen y el valor de las ventas, con una diferencia: en los productos envasados aumenta el volumen, los precios se han quedado más o menos estables, y en los productos frescos sí que ha aumentado el valor, y también aumenta el gasto por hogar. Los hábitos de compra nos dicen cómo el consumidor elige el establecimiento, o sea, la tienda donde irá a comprar, pues por la calidad del producto, por la proximidad y evidentemente los precios. De todas formas, mis compañeras de bloque evidentemente me podrán decir si es correcto o no. La compra por internet, que se ha mencionado antes, efectivamente es una nueva tendencia y está vinculada evidentemente con la edad y con la familiaridad en lo que son las nuevas tecnologías, es decir, a edades más jóvenes pues evidentemente hay más familiaridad y se utiliza más este medio. Hay una alta fidelidad de compra, es decir que la gente normalmente suele repetir las compras en el mismo lugar donde suele comprar. Las marcas de distribuidor siguen teniendo un peso importante, aunque es verdad que en los últimos probablemente meses hemos notado una tendencia a la estanca, de no crecimiento, y eso sí, probablemente el último punto discrepa un poco con lo que decía el anterior ponente,
que hemos notado que la gente, los consumidores tienden a hacer menos la lista de compras ahora que hay un poco de recuperación. Esto es un poco unos datos que tenemos, pero en fin, son opiniones. Y realmente estos son los temas de lo que realmente quiero hablar. ¿Cuáles son las tendencias que no son tendencias de hoy? O sea, ya vemos desde hace varios años, creo. Los productos sin, y aquí hay un listado infinito, pero bueno, empezamos con sin lactosa. Creo que al día de hoy casi todas las marcas importantes han desarrollado sus productos, que no es solamente leche, sino productos lácteos sin lactosa, incluso a algún producto, por ejemplo, productos cárnicos. Y esto evidentemente va dirigido a todas las personas que tienen algún tipo de alergia o de intolerancia, o no, y luego ya os comento el porqué o no. El gluten, nueva moda, ¿no? También de productos sin gluten, sin aditivos, lo que se llama clean label, es decir, buscar productos en lo que no tengamos que poner los famosos numeritos E, ¿no? Que en la legislación europea son los aditivos, sin OGM, etcétera. Bueno, en el etcétera incluiría, ya que hablamos de estas últimas semanas, todos habéis oído hablar del aceite de palma, por ejemplo, pues esta evidentemente es algo que es una nueva tendencia. Alguna cadena de distribución ya ha declarado que va a trabajar en la reducción de este ingrediente, y hay otros países donde esto ya es una realidad, y creo personalmente que por ahí en los próximos meses veremos movimientos, y quizá un día de mañana también el glutamato. Se está hablando mucho de este potenciador de sabor, que también es un aditivo, y por lo tanto eso es una clara tendencia que nos dice el consumidor. Productos bajos en podría ser bajos en sal, en azúcares añadidos, en grasas. Esto es más el eje de salud. Aquí las empresas de alimentación y bebida realmente llevan años ya reformulando sus productos, es decir, que para nosotros no es una cosa nueva, es parte del ADN del sector. Ver cuáles son las demandas de los consumidores a través de la innovación, hacer procesos de adaptación paulatino. Eso sí, no se puede pensar que de hoy a mañana nos vamos a quitar de todos los productos un 20 o 30% de un ingrediente, porque muchas veces el ingrediente, aparte de una cuestión de sabor, tiene una funcionalidad, y a veces hay también barreras no solamente tecnológicas, sino legislativas. Y estamos trabajando a nivel nacional y europeo este año en un plan de mejora de formulación de alimentos, es decir, unos compromisos que a nivel sectorial de aquí a 2020 nos llevarán a eliminar de varios productos X% de sal, de azúcares y de grasa. Al final del año creo que el plan será maduro y será anunciado por la ministra de Sanidad. Productos ecológicos. España es el primer país de la Unión Europea por extensión de cultivo ecológico. Desde luego es una potencia en este sentido, y ahí vemos que hay un mercado. Lo interesante será ver si los precios se ajustarán a lo que es la demanda del consumidor, es decir, que normalmente el consumidor se muestra muy interesado en adquirir este tipo de productos, no lo adquiere tanto como le gustaría, y la razón que se da por esto es básicamente una cuestión de precio. Productos naturales, tradicionales, esta es una tendencia interesante, primero porque no hay ninguna definición de natural y de tradicional, me refiero a una definición a nivel legislativo. Se utilizan, nosotros como federación, en las consultas diarias que nos hacen las empresas, normalmente desaconsejamos de utilizar este tipo de términos, porque primero, como decía, no hay ninguna definición, y sé que pueden crear a veces un poco de malestar, por así decir, en los consumidores, ¿no? Productos sostenibles.
no hablamos solamente de medio ambiente, que es un poco lo que la anterior ponente ha destacado. Sostenible es en su concepto más amplio, sostenible a nivel de vinculación con el territorio, con las condiciones laborables justas, etcétera. Y evidentemente el eje de la origen geográfica es la vinculación, ¿no?, con lo local, pero no solamente local, es decir, se destaca en origen de toda parte del mundo, y creo que me parece muy positivo el poner en valor lo local, pero nunca olvidemos que vivimos en un mundo globalizado y que el comercio de todas formas nos está aportando, tanto a esa comunidad autónoma, viendo los datos de exportación y superávit, como a España en general, muchos beneficios. Entonces me parece muy bien destacar el valor del local sin olvidarnos, sin cerrarnos con esto al mundo, ¿no? Y el origen especialmente es un tema claramente de marketing, de publicidad. Se quiere destacar un origen de forma legítima para vender más. Lo que no nos parece apropiado muchas veces es querer imponer por legislación de manera obligatoria una origen, porque efectivamente es una decisión empresarial la de destacar y la de poner en valor un origen. Evidentemente hay que hacerlo según unos principios de equidad, de información justa al consumidor, pero pensamos que eso incluso perjudicaría a quien realmente trabaja mucho con indicaciones de origen. Y también me gustaría hacer una reflexión sobre los consumidores, es decir, lo que son las percepciones y la realidad. Y aquí vuelvo al primer punto de los productos SIN. Al día de hoy prácticamente casi todo el mundo se toma leche o yogures sin lactosa porque le sientan bien o por si acaso, pensando que le hacen bien. Es decir, la percepción es que es mejor, más saludable, pero realmente lo que nos dicen los médicos, los alergólogos, es que no es así. O sea, que no es que la lactosa sea perjudicial, pero una persona que no tenga ningún tipo de intolerancia no es perjudicial. Y lo mismo se aplica al gluten. Es decir, que son modas. La realidad nos dice que hay efectivamente una parte importante de la población española, por cuestiones genéticas, que sí tiene algún tipo de intolerancia, pero hablamos de un pequeño porcentaje. Y en tema de declaración de actuaciones es cuando se pregunta al consumidor, bueno, ¿qué quieres, qué te interesas, cuáles son los aspectos más importantes? Pues te dan un listado de temas o de prioridades, y luego cuando vamos a comprobar los datos de ventas, pues vemos que eso no refleja siempre la realidad. En los últimos periodos sí es verdad que se están confirmando las tendencias, es decir, que si el consumidor nos dice, sí, miro que un producto sea saludable, sea bajo en, etcétera, se refleja en las ventas, no tanto, no en el mismo porcentaje, pero hay una tendencia que se confirma, y eso evidentemente está debido a la mejora en lo que es la situación económica del país en general. Y como reflexiones finales, bueno, hemos visto, ya hemos escuchado alguna palabra sobre el concepto de on-label, off-label, es decir, todo lo que viene en etiqueta. Yo creo que las etiquetas ya están muy llenas. Bueno, sabéis que además desde hace años ha cambiado lo que es la legislación europea sobre etiquetado, entonces tenemos un tamaño de letras más grande, una serie de nuevas indicaciones que hay que poner de forma obligatoria, información nutricional. Por lo tanto, las etiquetas yo creo que ya están saturadas, ya es difícil introducir nuevos logos, nuevos conceptos, además porque sabemos que demasiada información mata la información, es decir, que luego el momento de compra es tan rápido que casi no se hace caso. Sí que habría que fomentar, y es lo que están haciendo, sobre todo las grandes empresas, informaciones a través de nuevas tecnologías, lo que es off-label, donde evidentemente pues hay una posibilidad de ofrecer informaciones
mucho más amplia, mucho más dinámica, y donde realmente quien esté interesado a tener informaciones adicionales, es decir, las que no son necesarias a la compra, las puede encontrar. Y sí quiero destacar también la importancia, de todas formas, de las etiquetas, o sea, de leer las etiquetas. Al día de hoy hay muchos consumidores que no leen las etiquetas, muchos que la leen y no la entienden, y eso creo que es un poco también un trabajo que a todos los que estamos aquí tenemos que no olvidar nunca, un poco de educación al consumidor de qué significan las etiquetas. Muchas veces estamos criticados por todo lo que viene, aunque lo que viene en las etiquetas es lo que nos impone la legislación, y aquí sí mi llamamiento es para que todo lo que está en este sector, con sus responsabilidades en sus foros, pues animen a leer las etiquetas, a entender, a preguntar y a informarse, porque es de ahí donde se empieza. Y nada más.